Acá tienen el práctico, en el cual está toda la misma introducción teórica que les hice. El desarrollo, cómo se va obteniendo cómo se obtienen los coeficientes y cómo es el concepto de las coordenadas ficticias, el clima de olas, cómo se establece una primera tentativa de proyección o de planteo de un esquema de escollera, y cómo se obtienen los distintos puntos para terminar calculando la cantidad de días operables o no que tienen la tabla de pequeña amplitud, y los diagramas de difracción respectivos para cada uno de los ángulos incidentes básicos que van a tomar. Tienen la tabla de condiciones límite de operación de los buques, y nada más. Acá está toda la información que necesitan. Esa tabla de condiciones límite de operación de los buques también la pueden sacar de la ROM. Ustedes tienen toda la ROM a disposición al final, así que también podrían sacarla de ahí. Si ven que tienen los números chiquitos y no se lee, vayan directo a la fuente. Sí, está en la 0211. 02, sí. En la 0211 está esta tabla. Bueno. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta? No, pero... ¿No? Bueno, queda... Traten de hacer algo para el sábado, para la consulta que tenemos el sábado, si pueden preguntar. Sí, es importante eso. ¿A qué hora era la consulta? Para el sábado tengan algo hecho para La sacarle consulta, más. Tiene que llegar un mail a cada comisión, porque van a ser todas alternadas. Vamos a tener una consulta personalizada con cada comisión. Nos repartimos entre los 3 las comisiones y vamos a trabajar sobre las correcciones que deben haber visto que no están escritas, porque encontramos errores conceptuales dentro de la tercera, la entrega de la tercera parte del trabajo integrador. Por eso queremos charlarlas en forma personal con cada comisión, ir viendo en qué se equivocaron, cómo tendrían que haberlo planteado, un poquito más personalizado. Por eso les pusimos a todos consultas el sábado, nos repartimos en distintos grupos, tomamos el sábado porque es un día que no tienen clase. Sabemos que hay algunos que trabajan, pero no todos los de la comisión van a trabajar todo el sábado a la mañana. Entonces, bueno, de última irán los que pueden de la comisión y después entre ustedes contarán sobre lo que hablamos. De los números del trabajo práctico que acaban de explicar, traten de ver qué es lo que acaba de explicar estructuralmente hablando, y traten de traer para el sábado un esquema general de qué es lo que van a plantear, tanto para el sistema de defensa como para el muelle, porque hasta ahora en las entregas de trabajo finales, en la mayoría de los grupos no queda en claro estructuralmente qué es lo que están queriendo construir, qué tipo de muelle van a hacer, cómo lo van a construir, las tipologías. Están haciendo agua por muchos lados en lo que es estructural, están siendo muy vagos en los detalles que están dando. Así que traten para el sábado de plantear un plan de trabajo sobre qué van a hacer sobre eso, porque después los números de trabajos prácticos los sacarán viendo los de otro año, los ponen. Pero después de lo que es sobre el puerto, sobre el muelle, está todo muy agarrado de los hilos, muy flojo. Y casualmente la propuesta de este trabajo integrador pasa por ahí, pasa por el planteo conceptual de las estructuras. Entonces, si no van a tener eso, van a desaprobar. Y una de las condiciones de cursado es aprobar los trabajos prácticos. Entonces, nosotros no queremos que ustedes desaprueben, al contrario, queremos que entiendan, que aprendan algo y que se lleven, aunque sea una forma o un método de razonamiento, o de planteo, de resolución de problemas concretos. Ese es nuestro objetivo. Por eso, ante estos resultados, lo que queremos hacer es tener una clase más personalizada para que
con cada comisión podamos trabajar sobre estos temas. Pero les pedimos un esfuerzo del lado de ustedes también, ¿sí? Así que vuelvan a mirar, antes de la reunión que tengan con nosotros, vuelvan a mirar lo que entregaron de trabajo práctico, básicamente pensando lo que les comentó recién Edgar, que no está clara en muy pocas comisiones, está claro qué tipo de estructura quieren plantear, por qué plantearon esa estructura, cuáles son las condiciones de esa estructura, cuotas de coronamiento, ancho, en función de lo que ustedes necesitan poner encima de esa estructura, que es algo que no se venía haciendo, no lo van a encontrar en ninguno de los prácticos de los años anteriores, es algo que tienen que pensar ustedes, y eso es lo que nosotros le vamos a poner más el foco. ¿Quedó claro? Sí, claro. Y fíjense en que de los trabajos de la última entrega, la mayoría, por ejemplo, la parte de lo que son cálculos de esfuerzos, vitas, distribución de vitas, tampoco lo consideró, lo hizo. Creo que 3 comisiones lo hicieron. O sea, ni siquiera está el trabajo completo entregado de lo que se pidió, de lo que se esperaba no, de lo que se pidió tampoco. Así que por eso les digo, traten para el sábado de hacer un esquema, no digo un tipo de entrega, pero sí saber venir a decir el sábado, vamos a hacer el muelle así, el muelle construido de tal forma, se va a hacer de esta forma, de este sistema constructivo, la escollera de tal forma. Ser claros con qué es lo que van a hacer, porque no está. Nada más. Si tienen alguna duda. No. ¿Está bien? No, por ahora no. Bien. Por lo menos en cuanto a cantidad de trabajo, creo que en la manera en la cual se pide en el trabajo, al menos a mí me parece, requiere quizás un tiempo que por ahí no, físicamente, como lo tenemos desparramado en la semana, con todas las actividades que tenemos, no solamente de ustedes, sino de las otras materias, yo por lo menos no sé cómo plantear algo más a lo que justamente entregamos incluso fuera de término y que lo tengamos más o menos para el sábado cuando tenemos que preparar un cuestionario medio con cuenta, que es bastante heavy para el viernes que tenemos con José. ¿Qué es lo que esperan? Las condiciones de la cursada se dieron al inicio del cuatrimestre y después la cantidad de cursadas que vos hagas por cuatrimestre ya corre por cuenta suya. Ahora estamos agregando un Zoom, o sea, un horario extra de cada uno, tanto de Daniela como Pablo como mío, para darles una oportunidad extra de corrección personalizado, para que no hagan aguas con la cuarta entrega, porque si no van a ir al muere el 80%. Está bien, Edgar, está perfecto. Entonces, es lo único que te podemos ya decir. La cursada consta de esto, está dado desde el inicio. Ya más. Está perfecto, está perfecto. No voy en contra de lo que está planteado. Solamente te digo que así como nos mandaron un mail diciéndonos que el sábado vamos a tener una revisión, no sabemos bien qué es lo que tenemos que revisar del todo, porque también es cierto que lo que hicimos lo hicimos como con lo que podíamos ahí de lo que... No, bueno, por eso creo que cada uno sabrá qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo. Hablamos en reglas generales, que hay muchos trabajos que están muy incompletos. Quizás los entregaron en término, pero están incompletos. Bueno, cada uno que venga con algo pensado sobre lo que no completó. Después es una situación particular, cada comisión, por eso lo vamos a analizar en forma particular. ¿Sí? Nos vamos a tomar el tiempo de hacerlo en forma particular. No es un proyecto mucho más diferente de lo que se venía haciendo. Lo único que se le pide es concretar y ser
más específico en algo de planteo más estructural o más de un problema concreto, que es lo que no están haciendo. Lo demás es copiar numeritos o reemplazar numeritos dentro de algo que está bastante estandarizado. El problema del tiempo, tuvieron 3 semanas para esta entrega. Si ustedes se tomaron la última semana para hacerlo y no fueron haciéndolo en parte, yo no les puedo decir cómo tienen que distribuir el tiempo. Ninguno de nosotros les va a decir cómo tiene que distribuir su propio tiempo, ¿no? Pero la idea es que ustedes saquen algo de esta materia. Y lo que queremos que saquen es el análisis de un proyecto en concreto, de cuáles son los planteos que uno debe hacer, y vemos que en esta tercera entrega en concreta no se hizo. Tal cual, sí, está bien. O sea, yo no quería que suene a reclamos, simplemente quería decir que a la forma en la cual uno intenta llegar, lo intenta hacer de la mejor manera. Lo que pasa es que hay muchas veces que los tiempos juegan en contra en que vos pensás que te va a llevar, que te va a alcanzar el tiempo, y hay determinadas circunstancias que definitivamente no hacen eso. Nosotros les fuimos más allá de avisando, eso, que no lo dejen para último momento, que aprovechen nuestras consultas, que nos hablen del foro. Bueno, yo no pretendo que toda la semana me ocupen tanto, pero no están dedicándole prácticamente nada. Tuvieron 3 semanas para hacer una entrega que no les pedíamos cosas demasiado puntuales, porque después cuando lo hablemos en cada comisión van a ver que no era detalle, no estamos pidiendo una ingeniería de detalle, estamos pidiendo conceptos que por ahí no estaban analizados. Y que en un problema de este tipo señalamos es a nadie analizarlo. Si vos sabés que tu trabajo está analizado, o sabés la tipología, el sábado nos vamos a sentar a hablar con vos, te vamos a preguntar cómo lo vas a construir, o cómo vas a hacer, o cómo es el muelle, o cómo es el pilotaje, y me lo vas a saber responder. Pero hay gente que envió planos que es una planta, que es un rectángulo, que no tiene ningún sentido de nada, y tengo que ver qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hacer, qué es ese muelle, qué es lo que pasa por arriba, qué tipo de estructura pone, si tiene grúas y qué es lo que tiene. O sea, hay un montón de preguntas que hacer a un montón de personas que no pensaron un montón de cosas. Entonces, yo iba a preguntar eso. Yo también te iba a decir eso, porque yo recuerdo que a la hora de ponerlas... Perdón, capaz que querías terminar una idea, perdón. No, que digo que después lo del manejo del tiempo es un manejo de tiempo de cada uno. Ya más de eso no se puede hacer. El sábado vamos a ver, simplemente para que traten de llegar bien a la última entrega, porque para que no hagan agua. ¿Y hay alguna posibilidad de que más o menos nos orienten a cada una de las comisiones cuáles fueron los errores más groseros, aunque sea, o los conceptos, por ahí como para saber a qué apuntar, digamos, para el sábado? Esa es la consulta. Lean la consigna, lean las consignas y vean si las respondieron o no las respondieron. Si las respondiste con tu comisión, quédate tranquila, porque vamos a profundizar quizás en unos errores más puntuales. Fíjense en lo que les dije el lunes pasado. Fíjense en dónde pusieron la bajamar, dónde pusieron la pleamar, dónde pusieron el lastre, porque la mayoría pone lastre en pleamar, o la carga completa la ponen en pleamar y no en bajamar, ponen mal las cotas de coronamiento o no ponen las cotas de coronamiento, no han dibujado los cortes con los buques, entonces no sé si el buque toca o no toca el fondo. Las plantas de muelle que hicieron no están bien dibujadas, es un rectángulo que no dice nada, no sé el muelle ese cómo está construido, o cuando calcularon el C sub C pusieron 1,9 macizo abierto y después cuando me dibujaron es otra cosa, porque me dibujaron un muelle de pilote abierto, pero lo calcularon como si fuera semiabierto. Entonces, hay un montón de detalles que tienen que ponerse y miren exactamente qué es lo que hicieron en el cálculo y qué es lo que hicieron en el plano. Hay gente que calculó paneles de defensa mucho más grandes de lo necesario, que hicieron 6 metros de alto un panel de defensa cuando con 3,5 metros le alcanzaba, o calcularon 2 defensas una al lado de otra que capaz que no era necesario y con una arriba de otra alcanzaba. Pero eso por ahí son detalles que se pueden charlar, pueden ir o no. Hay gente que utilizó la deflexión máxima de la defensa cuando no se usa, es el parámetro que se deja como de cobertura. Tenés que usar la anterior, la deflexión de defensa, o sea, la energía de defensa la primera, no la segunda, la máxima. Entonces ya pusieron una defensa que no corresponde.
Y eso Son un tiene, montón y de eso tiene una comisiones en las que se repiten explicación, esos errores. y eso tiene una explicación que estaba dada en cuando explicamos el trabajo práctico. ¿Por qué se usa la deformación de diseño? Porque cuando nos salimos de esa deformación de diseño y trabajamos con deformación máxima, a un pequeño incremento en la absorción de energía, se nos dispara la fuerza reactiva, que la fuerza reactiva con la que vamos a dimensionar estructuras. ¿Sí? Entonces, esas cosas son conceptuales y esas no pueden pasar. Comisiones que pusieron pantalanes, que también tuvieron errores en cómo tomaron los coeficientes para el cálculo, si eran abierto o cerrado, o cuando dibujaron planos, dibujaron pasarelas hacia el pantalán del ancho de una pasarela peatonal y no tuvieron en cuenta que por ahí vos ahí tenés que acceder hasta con una camioneta, porque por más que no hagas descargas del camión de una bodega, del barco, vos tenés que acceder a esta plataforma. O sea, hay detalles conceptuales del muelle, que es lo que están viendo. Por eso les decimos, miren el muelle, qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a construir. Pusieron pilotes hincados de 1,5 metros de diámetro. Saquen el peso de un pilote de por lo menos 20 metros de largo, de 1,5 metros, a ver con qué grúa lo levanta, a ver si lo pueden hincar, no lo van a hincar. Entonces, ya tienen errores de pensar del sistema constructivo. Por eso les digo, traten de mirar qué es lo que quieren y cómo lo quieren hacer, porque no está claro. Eso es como a rasgos generales dentro de lo que vi de la mayoría. O sea, con eso, si prestan atención a eso, entre los trabajos que tienen que poder llegar al... O sea, no es tampoco ponerse a escribir algo para el sábado, es ver qué es lo que quieren hacer. Es mirar lo que entregaron y con un espíritu crítico y ver si realmente cumple con las consignas y si no pensarlo. Lo vamos a discutir y lo vamos a discutir juntos. La idea nuestra es ayudarlos, pero tienen que poner un esfuerzo ustedes, no le vamos a hacer el trabajo. ¿Sí? Necesitamos que ustedes se comprometan. Si no tienen ninguna duda más o algo puntual que quieran saber que les pueda responder. Queda una parte de la teoría que era la explicación de los diques mixtos. Si tienen ganas, lo explico. Que no lo evalué en el cuestionario, porque no lo había dictado. Daniela, Claro, buenas es tardes. verdad. Habías dicho que quedaba para la clase de hoy. Claro. Sí. Buenas noches. Sí, yo no quise interrumpir la clase en ningún momento, pero a mí me quedó la duda en esa semana que estuve ausente. Pablo había dicho que algunos de los alumnos con respecto al parcial número 1, producto de que estaba mal el enunciado, nos iba a tomar. A mí nunca me llegó ningún mail para rendir eso. Yo sé Ay, que eso, mira, Pablo se tuvo que retirar recién, pero eso lo puedo cerrar el es un sábado tema, con él. sí, es un tema pendiente. Creo que vos igual estás en la comisión que me toca a mí, pero yo te lo vengo reclamando porque yo no tengo en claro tampoco quiénes son los que aprobaron y los que desaprobaron el parcial. Es un tema Bien. que maneja Pablo porque es jefe de Si práctica. él Pero, dice que si yo rendía bien ese ejercicio, obviamente con el puntaje que tenía me sobraba puntaje porque valía, creo, el ejercicio 25 puntos, me quedaría una nota cercana a 80 puntos si lo hago bien ese ejercicio. Bueno, él dijo que mandaba un mail, yo no sé si es un problema mío que no lo recibí. Viviana Castro, mi compañera, que está en la misma situación, está en mi misma comisión, tampoco lo recibió el mail y probablemente no lo haya enviado, supongo. no lo sé, no te lo puedo responder. Yo se lo he preguntado varias veces y por una cosa u otra, Pablo también ha tenido un inconveniente de salud. No, está bien, eso para que... Por eso te lo voy a volver a preguntar, no te preocupes que te lo voy a responder. Voy a tener una respuesta para el sábado, ¿sí? Bueno, gracias Daniela, gracias, buenísimo. Yo pensé que la que no tenía el listado era yo, pero que ustedes lo tenían claro, quién lo había aprobado y quién no. Si no es así, voy a tomar la posta para poder averiguarlo. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta?
Bueno. Entonces, ¿quieren descansar 5 minutitos? 10 minutitos. Y nos volvemos a encontrar, porque no es tanto lo que queda, pero o prefieren seguirlo y terminar antes. Yo preferiría seguir, profe, no sé, el resto de los chicos. Sí, para mí también. Ok, Sí. bueno, sigo. Voy a compartir. Aquí lo tengo abierto. Bueno, si recuerdan cuál era la característica de los diques mixtos, lo que se podría decir es que estos diques tienen la particularidad de tener una parte que en marea baja va a funcionar rompiendo la ola sobre el talud, y otra parte que en marea alta va a funcionar como dique vertical reflejante. El problema que tiene este tipo de estructuras es en el intermareal. Va a haber un momento o un lapso de tiempo en el que vamos a superar el nivel de la estructura talud, y se va a superar con un oleaje de características rompientes sobre la estructura, hasta una determinada profundidad, tal que la ola deja de romper y se convierte en dique vertical reflejante. El problema es que pasa en ese tiempo de la marea hasta que la ola deja de romper sobre el paramento, ya que es muy destructivo el tema de la rotura sobre el paramento. ¿Ven? Vamos a tener en realidad el nivel de bajamar tiene que ser más bajo, porque la ola va a romper sobre directamente el paramento del talud, mientras que en pleamar la ola se va a comportar como sin romper, reflejando totalmente su energía. El problema es que pasa en esta porción de la altura, en el que la profundidad no da para que la ola sea de tipo no rompiente, y va a tener una rotura sobre esta parte más baja del paramento. ¿Qué es lo que va a suceder en el momento en que tengamos la rotura sobre la cara del muro? Se pueden producir dos tipos de choque: un choque ventilado y un choque de martillo. Esto es cuando la ola rompió antes y viene con parte de su energía sobre el paramento, con lo cual este choque está ventilado, y otro que la ola directamente rompe sobre el mismo paramento, generando un choque de compresión en esta zona y un choque de martillo en esta zona. Se van a presentar presiones de corta duración que se llaman Le Griffet, seguidas de presiones secundarias con una intensidad menor, pero una duración más larga, que son los llamados Le Bourage, que tienen el orden de magnitud de la presión de Clapotis, pero están concentradas.
En ese caso, la importancia de la presión del choque aumenta cuando el espesor de ese colchón de aire apresionado va a disminuir. Y esto puede generar incluso presiones negativas que lo que van a hacer es carcomer el recubrimiento que tiene la pared de la estructura. Entonces, si bien parece que no afectaran la estabilidad concreta del muro, lo que van a hacer es provocar fisuras que en un ambiente tan agresivo van a corroer las armaduras y puede llegar al colapso. No se conoce ni la dimensión exacta de cómo va a ser ese colchón de aire, porque aparte las olas, si bien tienen una magnitud similar, no son todas iguales, tampoco se conoce la posición exacta ni la evolución que va a tener esa bolsa de aire que está entre el muro y la cresta que se va a desplomar de la ola, por lo que se debe trabajar siempre con modelación numérica o matemática para poder resolver este tipo de problemas. Para el cálculo de las presiones existen dos métodos en general específicos para este tipo de estructuras. En realidad después se puede resumir con Goda, porque Goda también puede aplicarse a este tipo de estructuras, pero inicialmente son las de Minnick y Oiroy, son las que comenzaron a predecir cómo podía llegar a ser el comportamiento de estas estructuras. Previo a eso, nosotros tenemos que hacer, antes de empezar a pensar en poder proyectar este tipo de estructuras, debemos hacer algún tipo de verificación. Primero, hacer una verificación de la resistencia al Gleifred, en lo que se va a calcular un parámetro que tiene esta forma, no importa mucho la fórmula del parámetro, porque en realidad lo van a tener escrito la vez que lo tengan que verificar, pero sí que es un parámetro que va a estar en función de la altura de ola máxima, de la longitud de la ola, del momento de inercia del perfil del muro con relación a su centro de gravedad, y ese parámetro, y la profundidad también, ¿no? Y ese parámetro nos va a dar un valor que lo tenemos que evaluar para ver si la obra es perfectamente segura, por lo tanto se puede llegar a plantear. Si ofrece una cierta seguridad, entonces hay que plantearlo, pero con mucha modelación para verificar. Y si estamos en estos valores directamente, no se puede plantear este tipo de obra. Y lo mismo tenemos que hacer respecto a los efectos de Le Bourage. También vamos a tener un parámetro en función de la masa volumétrica del agua, de la celeridad de la ola rota, que se va a calcular en función de parámetros de rotura, en función de la masa del muro por unidad de longitud, todo eso se va a calcular por metro de lineal, y de la fuerza de la gravedad. También vamos a calcular estos dos parámetros. Si estas relaciones tienen un valor menor de 0,10, podemos llegar a plantear este tipo de estructura. Si está entre 0,10 y 0,20 esta primera, y 0,10 y 0,40 en esta segunda, ya tenemos que pensar en que va a haber que modelar mucho, hacer modelos numéricos, incluso algún modelo a escala, modelo físico, para verificar que la agresividad de este tipo de golpes no van a destruir el muro. Y ya si estamos en este tipo de magnitudes, directamente no podemos plantear una estructura de tipo mixto. En cuanto a la aplicación del método de Minnick, se puede calcular el empuje horizontal de las olas rotas sobre el muro, que tiene un valor que está en función a la masa volumétrica del agua también, la celeridad de las olas rotas y la altura de ola rota.
el método de Minikin lo que asume es que la ola va a romper contra la pared y va a generar una presión intensa y de corta duración, o sea, ese golpe de martillo seguido de una presión con menor intensidad, que es ese golpe ventilado, pero con mayor duración. ¿Y qué va a hacer? Va a plantear un esfuerzo que es una especie de envolvente con de una envolvente parabólica variando desde cero en la posición de run-up o la mayor altura de trepada de la ola, pasando por un valor máximo, que va a ser este valor de ola de esfuerzo máximo que se va a dar en el nivel del mar en reposo, y hasta llegar a un valor menor que se va a dar en la pared. Y lo que va a hacer es dar métodos o parámetros para poder calcular esos valores. Esta es la presión máxima, también en función del valor de la carga unitaria del aire, la altura de ola rompiente y relaciones de profundidad entre la profundidad del agua y la profundidad de agua en aguas profundas, para traer el tema de la ola, y con la longitud de la ola en aguas profundas. En función de eso calculamos la presión máxima y la presión hidrostática sobre la pared exterior del dique para armar una especie de diagrama de este tipo, en el que esta es la presión máxima, que se va a dar a una profundidad y abarcando una altura de ola rompiente, porque esta va a ser la sección en donde donde la ola va a romper sobre la estructura, ahí se va a dar las máximas presiones, y esta sería la envolvente parabólica, que tendría un valor de presión máxima similar a la hidrostática en el fondo. Eso lo que hace es dar simplemente un valor, un diagrama de presiones con valores máximos y valores extremos para poder armar esas presiones para obtener una resultante y calcular cuáles van a ser los esfuerzos en ese tipo de estructura. Pero vuelvo a recalcar que no puede ni siquiera plantearse una estructura de tipo mixta si no se hacen las verificaciones de Le Bourage y Le Griffet previos a cualquier cálculo. Si ya esas verificaciones no dan dentro de los valores admisibles o posibles, no se puede plantear la estructura. Y si dan dentro de los valores que son dudosos, bueno, va a haber que basar ese diseño de estructura en modelos. Otro método que sirve para calcular las presiones de la condición de ola, rompiente o no rompiente, sirve para todo, para calcular las presiones para un dique vertical, para un dique mixto, para un dique a talud. Si tengo que calcular las presiones de agua a la que va a estar sometido, puedo aplicar Goda. ¿Qué hace? Goda asume que la distribución de las presiones es tal que solamente el diagrama va a actuar sobre el parámetro. Si nosotros observamos un poco SineFlu, vamos a ver que el diagrama se anula incluso fuera de los límites del parámetro. Es en el lugar en el que deja de actuar la ola, ¿no? Independientemente si tengo parámetro o no. Lo que dice Goda es que las presiones, vamos a considerar solamente el diagrama de presiones sobre la pared del parámetro. Pero sí tenemos que saber a qué altura se va a hacer nulo para poder tener esta pendiente y poder construir el diagrama. Goda lo que da es expresiones para calcular P1, que es la presión máxima y que se va a dar en el nivel del mar, en el nivel medio del mar. Va a dar una presión entre la banqueta de fundación y el borde del cajón. Va a dar una presión en el fondo y va a dar el valor máximo de la subpresión. ¿Sí? Entonces, en función de estos parámetros, va a dar las expresiones, que tienen una forma un poco extraña,
porque va a estar en función de coeficientes que son alfa y beta, y que están en función también de las características del oleaje. Yo tengo que entrar con un montón de parámetros que me van a ir determinando si estamos en condición de ola rompiente, si estamos en condición de olas no rompientes, y para ese tipo de factores me va a dar expresiones diferentes para cada una de estas presiones. El tema es cómo vamos a llegar a calcular estos parámetros. Hay que conocer bien el oleaje para poder llegar a calcular estos parámetros, y luego en función de estos voy a poder entrar a calcular las expresiones máximas. Nosotros no les damos el método de Goda, pese a que lo pueden utilizar, porque en realidad tiene expresiones muy particulares y que son difíciles de entender y de memorizar, que tienen su desarrollo en toda una bibliografía que va explicando por qué los coeficientes alfa 1 y alfa 2 van dando diferentes resultados para llegar luego a las expresiones de las presiones. Lo único que les pedimos es saber cómo es el diagrama de presiones y cuáles son las expresiones que pueden calcularse con el método de Goda. Después se pueden ubicar en un libro y ir buscando las distintas expresiones de acuerdo al perfil de ola que se va a tener en cada lugar para poder hacer el cálculo específico en cada uno de los casos. Y hasta ahí llegamos. Esto es cómo se obtienen las cargas en un modelo para obtener los esfuerzos horizontales, esfuerzos verticales y el momento de vuelco, y poder ver si es factible o no, o si es viable o no el tipo de estructura. Y con eso termina el tema, que era cortito, pero bueno, nos había quedado el otro día, era muy tarde, y no quería evaluarlo si no lo habíamos visto en clase. Porque no tenía sentido que les tome, o que ustedes estudien un formulerío que después no iban a entender. ¿Alguna duda al respecto de esto? No. De mi parte no, Daniela. Bueno. Si no tienen otra duda, nosotros no tenemos más que plantear hoy. Preferimos tener la reunión con cada una de las comisiones para hablar en forma específica del trabajo. Daniela, el tema del sábado, ¿ya ustedes tienen una franja horaria en la que van a hacer eso o todavía no lo definieron? Sí, en particular yo creo que ya mandé, no sé si les habrá llegado, mandé mensaje por la plataforma. La comisión 1 tiene ya los datos para reunirse conmigo a las 9 de la mañana, comisión 2 a las 10, comisión 3 a las 11, comisión 4 a las 12. Y creo que Pablo había armado una cosa similar. Yo mandé por mail, con la invitación al Zoom y todo también. Claro, yo ya les mandé también la invitación al Zoom para conectarse, el ID, la contraseña y la forma de conectarse también. Porque van a ser reuniones por fuera de plataforma, no podemos poner tantas reuniones en la plataforma. Bueno, gracias. Cualquier cosa que alguno no recibió el mail, avisen. A los que yo le mandé, controlen el horario que está en la invitación del Zoom, porque creo que copié los mensajes y a alguno le quedó en la primera parte sobre las 9 de la mañana, pero solamente la comisión 1 a las 9 de la mañana.
Sí, Yo, nosotros somos la 1 y dice a las 9 de la mañana. yo estuve, bueno, por chat con mis compañeras, con Viviana Castro y con Paula, perdón, y ellas, bueno, no sé, aparentemente en ese horario se les dificulta porque están A mí se me ocupadas. complica, porque estoy trabajando. A vos, Vivi, bueno. No, Claro. yo voy a estar, voy a ver, yo también estoy trabajando, pero abro una hora del Zoom y listo. No, pero bueno, en mi caso. Y por lo Pero menos bueno, uno lo que esté de arreglamos. la comisión. Sí. Lo arreglamos, no hay problema. No quisimos ponerlo en la semana, casualmente porque están cursando, porque no queremos que se pierda ninguna clase, ninguna evaluación, ni nada. Entonces lo pasamos al sábado. Comisión 3 a las 11 dijiste, ¿no, Daniela? Sí. La 2. Las 2 somos, a las 10 somos, ¿no? A las 10. Las Comisión 12 es a las 10. Sí. Listo, a las 10. Perdón. Daniela, nosotros somos la 3 y también nos quedó a las 10, sería a las 11. Sí, pero fíjate que la reunión está a las 11. Es lo que decía, me quedó el copiado. Yo no me acordaba cuál era la que me quedó copiada el mensaje del anterior. Pero en el ID, en la parte de invitación del Zoom, está bien el horario. Fíjatelo ahí. Sí, estaba intentando, pero no me dejaba porque me hacía salir de esta reunión, así que no me pude ver. Ah, bueno, en la invitación... Arranca. Sí. Bueno, así. No, que acá la comisión 1 a las 9 y a partir de ahí el resto, ¿no es cierto? Exacto. Sí, por y eso. creo que Bien. Pablo hizo lo mismo de la comisión 5, 6, 7 y 8. Arrancó a las 9 con la primera, a las 10, a las 11 y a las 12 con la última. Y vos creo que hiciste lo mismo, Edgar, con... Ah, bien. Con la 9, Bien. yo le envié los mails, las 9 me respondió, así que bueno, pues cualquier cosa de acá al sábado, si necesitan una consulta o algo, tienen el foro, tienen los mails, si quieren ver algo del trabajo, si no entendieron algo, escriban. Escriban, sí, para eso tenemos el foro y no lo están usando. Sabemos que están complicados de tiempo, pero nosotros más que esto no podemos hacer. Sí. No, tenían que presentar una estructura de muelle, ¿sí? Primero tenían que analizar qué tipo de muelle iban a necesitar, un análisis de la tipología funcional y estructural del muelle, ¿sí? De acuerdo a la terminal que ustedes tenían. En función de eso, tenían que hacer un esquema, planteando algún tipo, si definían, qué sé yo, un tipo estructural, bueno, si va a ser de bloque, va a ser de cajones, si va a ser de pilote, bueno, qué tipo de estructura pensaban plantear para eso. No esquemático, no era una ingeniería de detalle. Estructura, porque no vas a dibujar vigas con hierros y todo, pero por lo menos un nivel estructural a nivel proyecto, que si es un cajón, esté dibujado el cajón, con qué espesores más, qué hay atrás del cajón, cómo es el terreno. O sea, lo que hacían pilotes, por ahí sí plantear un diámetro tentativo, que lo que sugería el trabajo era observar terminales similares para ver qué tipo de estructura tenían. Nada más que eso. Cosa que no pusieran un pilote de, qué sé yo, de 50 centímetros, porque era imposible para algunos tipos de buques, ¿sí? Bueno, esa era un poco la idea. Y después sí trabajar sobre cuál es la cota de coronamiento del muelle que voy a tener, y eso lo tenían que trabajar con los datos que tenían ustedes, porque iban a tener una necesidad del buque, una necesidad del equipamiento para hacer la transferencia del buque, y una variable de marea que era propia del lugar que les había tocado de emplazamiento. No, el problema no es lo grande. No. El problema no es lo grande. El problema es cómo lo vas. Si vos lo planteas, si esos pilotes vos los planteás como perforados, está perfecto. El problema es que tienen que tener ya un poquito de noción, de idea, de que ese pilote no lo podés hincar. Porque no, ¿con qué grúa lo levantás? Un pilote
de 1,5 metros de diámetro por 20, 25 metros de largo para hincarlo. O sea, no vas a tener grúa que lo mueva y después no vas a tener pilotera para hincarlo. Para hincarlo. O sea, esos detalles que plantearon, que tiraron como dato de lo que iban a hacer, es como pensar qué sistema constructivo o pensar un poco lo que están planteando. Por eso es como que muchas cosas le quedaron en la nebulosa de qué es lo que estaban haciendo. Sí, lo pueden hacer, van a hacer un pilote de 1,5 metros. Es más, es muy probablemente que sí el pilote sea 1,5 metros para un muelle, pero de ninguna forma va a ser hincado. O sea, vas a tener... No, a nivel de cálculo no. Pero sí no tenían que calcular eso, pero sí tienen que hacer un planteo coherente, eso es lo que les pedimos, que hagan un mínimo análisis del tema y que haya una mínima discusión entre los integrantes de la comisión para que no pongan cualquier verdura, son casi ingenieros, entonces un planteo de ese tipo es un error de concepto importante. Bueno, el año pasado, por ejemplo, decían, bueno, sí, hago los pilotes perforados, y cuando explicaban el sistema constructivo decían, perforo, saco la tierra y hormigono. Pero lo estás haciendo bajo el agua, o sea, no podés perforar de esa forma, no vas a sacar ninguna tierra, y donde saques se te va a meter el agua, no podés hormigonar. Entonces, vas a tener que poner una camisa, alguna perdida. Bueno. Están mezclando las cosas, o sea, eso es un sistema de perforado en tierra, no bajo agua. El hincado lo podés hacer con cosas más chicas, no de ese tamaño. Entonces, si pones un cajón, ¿cómo tiene que ser el suelo o cómo lo tenés que preparar? O sea, hay un montón de cosas que sí pueden ver de lo que ya se le dio la cátedra, de cómo es el sistema estructural, pero sin necesidad de tener que ir a calcularlo o dimensionarlo, pero sí tener una noción de lo que están haciendo. Pero lo pedía, el punto 1 y 2 estaba pidiendo eso. Otra cosa que observamos es la falta de coherencia, quizás porque lo que hicieron fue resolver un método que ya estaba dado para desarrollar el sistema de defensa, pero se olvidaron del problema concreto que tenían ustedes y sobre lo que venían trabajando. Entonces, a veces se presentaron incoherencias entre lo que estaban calculando y lo que después dibujaban o lo que planteaban, que es eso que contaba Edgar, de decir que tenían planteaban un coeficiente de reducción de energía de 0 a 9, cuando en realidad no era, porque no era el planteo estructural que ustedes estaban diciendo que iban a utilizar. Si tenemos una estructura exenta de la costa y no está alejada, no vamos a tener un talud posterior. Eso quizás servía para el trabajo genérico que les habíamos dado el año pasado o los años anteriores, pero no para el problema concreto que ustedes estaban analizando. En Claro, esas aquellos cosas... que hicieron pantanales, que se está metiendo dentro del mar, no tiene talud, o sea, el agua corre tranquilamente por debajo del muelle, no se frena con nada, no hace ninguna absorción de energía. En cambio, los que tienen muelle continuo puede ser que tengan un talud continuo muy próximo al borde del muelle, entonces ahí sí tenés una reducción de energía por la absorción del agua y lo vas a considerar. Pero no, si no, no. Por eso hay cosas que se les pasaron en cuanto a la estructural, porque no lo terminaron de ver. Lo que nos parece que faltó un poco de discusión en la comisión, y por eso lo queríamos analizar en forma particular. Porque nos parece mucho más fácil de manejar en grupo. Nos quedamos con el enunciado del integrador y bueno, lo fuimos mirando cómo estaba y fuimos haciendo paso a paso, por ahí quizás a modo de como un recetario, entonces por eso nos quedamos en esa explicación y en esos pasos y en esa resolución que tenía ahí. Por ejemplo, el tema de las vitas, como no estaba en el desarrollo del integrador, en el enunciado, nosotros en nuestro caso en lo el enunciado estaba, en el enunciado se pedía... Sí, está en uno de los puntos de la consigna, sí, pero digo, después en el desarrollo, en el cálculo,
nos quedamos con el cálculo del resto de las cosas y bueno, y lo omitimos, no nos dimos cuenta. Porque el cálculo de las defensas implicaba mayor desarrollo, porque no estaba todo desarrollado en el apunte de teoría, pero el cálculo de las vistas eran 4 cuentas, era una pavada, que estaba desarrollado en la teoría. Lo único que tenían que hacer era mirar la teoría y hacer las cuentas. Porque aparte Y el cálculo ubicarlo. Claro, sí, pero digo en el, para un trabajo práctico de solo cálculo de defensas. Y esto está digo en metido el, todo en un trabajo en el integrador. informe del integrador, es como que nos agarramos del informe ese del integrador y desarrollamos eso, y bueno, sí, omitimos lo de la defensa, ¿sí? Lo de las vistas, perdón. En realidad hay que leer las consignas, porque ahí era donde estaba planteado el problema. Y si no, resuelven la mitad del problema. Esa era otra de las cosas. Que por ahí hay que evaluar el problema. ¿Qué problema es el que tengo que resolver? ¿Y cómo hago para resolverlo? ¿De qué me valgo? No es hacer cuenta porque sí, es primero detenerse, mirar el problema, plantear posibles soluciones y después ir a buscar las cuentas. Porque si no es una receta de cocina. Y para nosotros no estamos estudiando para ser cocineros. ¿va? No, por eso digo que quizás nos confundimos justo en este práctico, es precisamente lo que dije, que lo hicimos en cuestiones de tiempo, por lo que sea rápido, y bueno, y nos quedó, de hecho la consigna las tipeamos, todas las preguntas y todos los puntos que había que resolver, y bueno, y nos quedó eso, pero sí, hasta es lo que la consigna para tenerla en cuenta. No te preocupes que nos dimos cuenta que fue lo que les pasó, por eso tratamos de revertirlo y vamos a darles esta consulta personalizada para poder trabajar mejor con cada grupo. ¿Y la idea es corregir eso y después volver a entregarlo? Obvio. Bien. Y tratar de prever qué es lo que van a hacer para el próximo. Por eso ya que les dieron el trabajo práctico de defensa, piensen para el sábado. No digo que lo resuelvan, pero sí tengan pensado para el sábado cómo van a intervenir, por lo menos a grandes rasgos, no con los números, pero sí qué es lo que piensan hacer y ya sacarse las dudas, porque si no para el próximo, para el cuarto, vamos a estar en el mismo problema con las cuestiones estructurales o de cómo lo van a construir. Piensen que ya es la última entrega, es la entrega global, y es un trabajo integrador. Lo que tienen que mostrar es una secuencia de cálculo o de desarrollo de resolución de un problema. Entonces, no tienen que ser trabajos prácticos aislados, sino que tienen que estar hilvanados de manera de ser un informe del prediseño de un puerto chiquito, de una terminal portuaria chiquita. Ese es el trabajo integrador, por eso es integrador. Y lo van a tener que plantear como tal, como algo integrador, que fueron haciendo en partes en función de los conocimientos teóricos que iban adquiriendo, pero que el resultado tiene que ser algo integrador. Entonces, para la entrega final, lo que van a tener que hacer es un poco esbozar un hilo conductor entre cada uno de los trabajos, de manera que cualquiera que agarre ese informe entienda qué es lo que hicieron. ¿Sí? Claramente, si agarran los trabajos desde el primero hasta el último, pueden armar una planta general con la implantación completa, hasta hacerlo con implantación en sitio y dibujar la planta que ya armaron con la diagramación tanto de los accesos, del muelle, de la defensa que van a hacer ahora. O sea, lo tendrían que poder dibujar todo lo que hicieron hasta ahora en un solo plano y que se entienda cuál es el puerto que hicieron y que diseñaron. Claro, sí, es algo gradual que fuimos haciendo desde que comenzamos. La idea de los prácticos era precisamente esa, está bien. Por eso, cuando leemos ahora la entrega de trabajos prácticos, es raro agarrar este trabajo práctico y no entender cuál es la tipología de muelle que tienen o el sistema constructivo que están usando. Que me digas en el primero o en el segundo, bueno, pero ya estamos a uno de entregar, de finalizar, y no queda claro qué es lo que están construyendo, qué es lo que están diseñando. Por eso les digo, traten de ir el sábado con un pensamiento o esquema de qué es lo que quieren hacer, de cómo lo quieren diseñar, de qué es lo que van a construir. O sea, del proyecto. De hacer la visión general. Por ahí lo que les falta un poco es eso, de hacer una visión general de
de todo lo que hicieron hasta ahora en estos trabajos prácticos, de unirlo y ver qué proyecto tienen. ¿Sí? Bueno, no sé, si tienen alguna duda más, si no, cualquier cosa ya les dijimos, por mail, por el foro, escriban. Bueno, Listo. nos vemos el sábado entonces. Bárbaro. Los esperamos. Bueno. Hasta luego. Hasta el Hasta sábado. luego. Hasta luego. Estaremos viendo, gente. Adiós.